que con el paso del tiempo lo podamos ir superando. Ya, como ustedes saben, ya hoy en día se habla mucho de oficialización del Mapuzungún. Quiere decir que idealmente se pueda hablar en su totalidad en los distintos espacios, y para eso también nosotros tenemos que hacer todo un esfuerzo por aprenderlo. Eh, y en eso estamos Petukin Tucuin, Tamapunzugun, Inchinta in Carrera Meu. Estamos en proceso de aprender esta lengua, así que esperamos que con el paso de los años se pueda generar un proceso de recuperación y de fortalecimiento. Eso es un pequeño saludo, como decía Luz. La idea es, esto es una actividad que organiza la profesora Luz Baloyes en conjunto con estudiantes de la carrera Pedagogía Intercultural, y, y en ese sentido también siempre apoyándolos acá desde lo que es tanto la carrera como ahora también desde el punto de vista de lo que es el Departamento de Infancia, Educación Básica, que es donde también estamos alojados. Eso es de esperar que salga todo bien. Muy bienvenido, Andrew. La temática que va a trabajar es de mucha importancia, no solo para esta carrera, es una temática importante para todas las carreras de pedagogía y para toda la sociedad en general, ¿ya? Y por esa razón es que nosotros en esta oportunidad hicimos mucha difusión entre todo lo que es la facultad, entre todo lo que han sido las otras carreras, así que es de esperar de que hoy día tengamos harta participación, hartos comentarios y preguntas. Así que eso nomás por mi parte. Qué bueno que están funcionando estas actividades. La carrera ha estado muy activa este año con muchos seminarios, con muchas actividades de este tipo, así que estamos aprendiendo. Así que eso nomás, Luz. Muchas gracias por la invitación a dar estas palabras de bienvenida. Gracias, Gabriel. Nuevamente bienvenidos todos y todas. Estoy muy feliz de verlos, de verlas, de encontrar colegas, Cris, Sandra, estudiantes, es decir, tenemos todas digamos, las experiencias en este espacio. Yo estoy muy contenta de poder iniciar estas conversaciones con todos y con todas. El racismo en la escuela es un problema que se ha invisibilizado históricamente, particularmente en Chile. Digamos, existe, se manifiesta, pero nadie quiere verlo y nadie quiere reconocerlo, como en el libro de El hombre invisible de Elliot Raff. Entonces, para mí es todo digamos, un honor poder estar acá con ustedes, que podamos discutir todas las diferentes formas en las cuales se manifiesta la discriminación racial y el racismo, las diferentes formas del racismo, desde las distintas perspectivas teóricas, desde los distintos posicionamientos, desde los distintos contextos, y en particular a nivel de la educación y de la escolaridad. Así que hoy tenemos una nueva, digamos, una perspectiva distinta a la que tuvimos en el primer seminario, que es discutimos sobre la racialización de los migrantes, niños y niñas migrantes, y ahora tenemos digamos, una nueva reflexión, una reflexión distinta desde un contexto también histórico y territorial. Entonces, para mí es un placer introducir a Andrew Webb. Es profesor, sociólogo y profesor de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Andrew. Muchas gracias, Luz, por la invitación. Gracias a usted por el tiempo que están dedicando aquí. Yo también me disculpo, puedo saludar Mari Compuche, pero me disculpo también por agregar a esta falencia y esta limitación de estar hablando de estos temas en castellano. Lo que quisiera hacer, tengo 20 minutos, entonces mi intención es solo presentarles una idea general que ha permeado el trabajo que yo he estado realizando por prácticamente 15 años o 12 años más o menos, viendo temas de racismo en las escuelas, tanto en la Araucanía como también en Santiago en los últimos años. Voy a
apagar la cámara un segundo para luego poder proyectar algo así. Ok. Bien. Espero que se ve bien. Están taladrando en el edificio, así que disculpa si hay alguna interferencia. Ok. ¿Cuál es la idea central? Yo dejé 2 artículos que supongo que se difundieron con más detalles acerca de la investigación que he realizado. Pero en términos generales, hay una noción de la excepcionalidad chilena que ustedes, más que yo, deberían conocer muy bien. Pero a veces se habla de eso como si es algo nuevo, ¿no? Sobre todo acerca del proceso democrático en adelante de los años 90, que hay algo excepcional acerca de Chile en comparación con el resto de América Latina. Pero si revisamos un poco la historia, es bastante claro que esta idea no es nueva, que la misma invasión de la Araucanía, ¿cierto? La llamada pacificación de la Araucanía, ocurre en base a un anhelo de transformarse en el California del Sur, ¿cierto? En cuanto a la producción de trigo, etc. Y hubo ese anhelo. Luego también, bajo la dictadura de Pinochet, vemos el experimento neoliberal como un proyecto de ser los pioneros, los frontrunners, ¿cierto? De instalar este experimento dentro de la economía chilena y en cuanto a la organización social también. Y, por supuesto, yo he escuchado varias veces esta noción acerca de la identidad chilena, como los ingleses de América del Sur, que yo, siendo de Inglaterra, siempre me llamó la atención, dado que nuestras culturas son bastante diferentes, entonces siempre cuestionaba un poco en qué sentido originó ese tipo de comparación. Y luego podríamos agregar a eso, ustedes también seguramente muy conocedores de cómo el Cono Sur se diferenció de las regiones andinos, por ejemplo, en cuanto al imaginario de un país sin mestizos. Hay algunos artículos bien interesantes que he leído acerca de esto, el imaginario blanco de Chile, una noción de que fue un país incluso sin indígenas en algunos extremos. Y el sentido de esto es precisamente de no generar como en Brasil una democracia racial o como en México, ¿cierto? El mestizaje que se promulgó a lo largo de la política, sino que de promover una ideología acerca de ser un país asentado blanco de colonizadores de Alemania, etc., y de tener una herencia principalmente europea. Entonces, bueno, tenemos una creencia acerca de excepcionalidad. Y lo que a mí me interesa en el contexto chileno es esta noción de la superación del racismo. Esto ha sido el tema que más me ha preocupado en estos últimos años. Es algo que estamos viendo con Sandra Becerra ahora, que está presente aquí. ¿Cierto? De que la educación debería existir como el gran vehículo para igualdad, para promover la meritocracia, para promover la igualdad de oportunidad. Y hay algo extraño dentro de eso, de que la educación es uno de los ámbitos de la sociedad donde menos disposición hay de hablar acerca del racismo.
Y principalmente creo que eso tiene que ver con una noción de progreso. Y por eso digo, como pregunta, la superación del racismo bajo la excepcionalidad chilena, en el sentido de que Chile tal vez también se considera excepcional en el sentido de que el racismo no es algo que le afecta. Ustedes han escuchado muchas veces de que el problema principal en Chile es lo socioeconómico y que no hay un problema de racismo. Y eso hemos escuchado a lo largo de muchos años de trabajo de campo en múltiples diferentes escuelas, donde hay una noción de que, claro, si tú comparas con el pasado, eso fue un problema, ¿cierto? Todos sabemos acerca del castigo corporal que hubo hacia las generaciones de tal vez los jóvenes actuales, sus abuelos y bisabuelos fueron castigados físicamente en la escuela por hablar en Mapudungun, por vestimenta tradicional mapuche. Eso trajo consecuencias explícitas, formas de racismo que hoy son impensables, ¿cierto? Porque hay tanto progreso. Y yo lo que hago en mi trabajo actual principalmente es considero esta noción de progreso. Y voy a mostrarles ahora una tabla que creé que muestra un poco la doble cara de progreso. Por ejemplo, si tomamos, estos son solo 4 o 5 ejemplos, podríamos tomar muchísimos más, pero piensan en cualquier cosa que se instauró el Estado. Por ejemplo, bueno, esto es previo al Estado chileno, obviamente el primer ejemplo, la educación desde la guerra defensiva de los misioneros jesuitas, por ejemplo, que decían que pusieron fin a esa manera de exterminar a los pueblos originarios que habitaban los territorios. En aquel momento pusieron fin a esas prácticas coloniales aún más agresivas y violentas. Pero nosotros sabemos, y eso no es nada nuevo, ustedes entienden muy bien que ese hecho de mandar a esos jóvenes mapuches al Colegio Real en Lima y después en Chillán, la escuela normal, tuvo varias cosas positivas, ¿cierto? En cuanto a progreso, por ejemplo, nosotros sabemos que las iniciativas de los profesores radicales, quienes levantan propuestas para una educación propia respecto para la Araucanía, nace desde aquellas personas que fueron formados como profesores en la escuela normal en Chillán. Entonces, ahí vemos cosas de avance, de progreso, de poner un fin a este asunto de racismo explícito. Pero sabemos que el efecto secundario de eso fue una asimilación cultural brutal, ¿cierto? El pueblo mapuche. Y luego, entonces, la ley de la instrucción primaria obligatoria. ¿Qué cosa más buena en el sentido que aumentó el acceso en los espacios rurales a la educación básica en Chile? Pero, por supuesto, con un fin secundario de promover una identidad nacionalista blanca, ¿no? Si tomamos la LOCE, ¿cierto? Eso extrañamente fue algo que ciertamente tiene esta doble cara muy fuertemente desarrollada, en cuanto que permitió la posibilidad de educación cultural en Chile, en cuanto que entregó mayor autonomía respecto a la creación con los contenidos mínimos obligatorios, pero fue algo netamente positivo para aumentar la oferta y las posibilidades de una educación propia o educación intercultural desde varias ONG y la misma Iglesia Católica, pero también aumentó la segregación escolar, en el sentido que terminó básicamente creando muchas escuelas con autonomía y muchas veces con fines de lucro muy cuestionables, con una baja calidad de
educativa que fueron intencionados solamente para aquellas personas que habitaban en aquellos espacios y por tanto fomentando una segregación escolar étnica muy fuerte entre indígena y no indígena. Luego, el último ejemplo, por causa del tiempo, la beca indígena. Me parece fascinante como una iniciativa, no una iniciativa que nace desde el Estado. Nosotros sabemos que hubo demanda de parte de la misma comunidad intelectual mapuche desde antes de que se crea desde el Estado. Pero tenemos esta doble cara nuevamente, en el sentido de que, claro, aumentó mayor acceso a la educación, en algunos casos, en entrevistas que yo he realizado, un despertar identitario entre jóvenes mapuches, pero a la misma vez una estigmatización de ellos. Toda esta noción de la acción afirmativa, de que los mapuches son un pueblo que necesita ayuda, nos hace volver al indigenismo de los años 60. Y a la misma vez tiene varias políticas medio perversas. La beca indígena imagina que, por ejemplo, eso de que se puede tergiversar en cuanto a que personas que tienen hasta la cuarta generación una ascendencia indígena, en este caso mapuche, pueden acceder a esa beca aun si no tienen ninguna noción de identidad ni comparten nada de la cultura. Y además está solo para estudiantes con mayor rendimiento que un 5 como promedio, que es algo absolutamente perverso en su lógica. Vamos a ayudar solo a aquellos que están logrando, dentro de un sistema desigual de educación, logrando superar las barreras de racismo y falencias que tiene. Y esto conlleva a mayor estigmatización. Entonces, la idea principal, para ir cerrando, es respecto a nuevo racismo. ¿Qué quiere decir nuevo racismo? Quiere decir que ya esas formas antiguas de esas maneras de tratar con los pueblos originarios o cualquier grupo minoritario como de manera derogatoria, de manera explícitamente con palabras feas, de crear políticas que son de manera muy transparente y desiguales. Esas formas de colonialismo ciertamente han ido siendo superados. Pero ¿significa eso que el racismo desapareció, como muchos profesores creen? Yo diría que no. Yo diría que hay que entender racismo como algo estructural, que perdura en el tiempo, ¿cierto? Que es céntrico a la experiencia diaria, que muchas veces cruza con lo socioeconómico, pero no es idéntico a, ni afecta de la misma manera. No podemos hablar simplemente como algunos proponen. Me acuerdo de Saavedra que publicó este libro polémico donde decía que los mapuche eran iguales que aquella clase obrera rural en Chile, estoy por sentado. Pero nuevo racismo es una forma de estar sometido bajo estructuras que tienen efectos tanto ideológicos como materiales, que se vive socioafectivamente, que afecta la vida psicológicamente y también afectivamente, pero que parten desde estructuras, ¿cierto? Y eso significa que ya no vamos a encontrar aquellos discursos de parte de quien sea con quien estamos trabajando, investigando. No vamos a encontrar formas explícitas, feas, netamente coloniales, violentos, respecto a cómo referimos al otro. Hay demasiado cuidado ahora en la sociedad. Está visto demasiado de manera despectiva ese tipo de comportamiento. Pero eso no significa un fin al racismo, sino que
significa que ahora lo que tratan de hacer las personas es minimizar diferencias. Es decir, que ya somos todos, que somos todos, merecemos un trato igual, de asumir que esos problemas ya desaparecieron, ya no existe raza, ¿cierto? En un sentido, no claro, es un concepto biológico, pero sus efectos, los efectos raciales, son negados. Y por tanto se tiende a naturalizar diferencias. No, ellos no logran superar cierto rendimiento académico porque son pobres. Y eso significa, como al principio se dijo, una invisibilización de desigualdades estructurales que existen en la sociedad. Y eso para algo de conversar acerca de esto, de en qué maneras eso significa una realidad para no solo la Araucanía, sino también en Santiago. Imagino que a lo mejor hay algo que decir en este diálogo también acerca de 8 pueblos originarios, de los cuales yo personalmente no tengo experiencia en investigación. Pero de alguna forma lo que estamos enfrentando es, en el título, se tiende a utilizar lógicas de nuevo racismo para decir que el tema de racismo desapareció, que hay un estado de progreso excepcional en Chile, que significa que ya no es un problema. ¿Y qué significa eso para nuestras investigaciones? Yo sé que hay muchas personas aquí que tienen largas trayectorias de investigación también. Iba a decir algo de mi posicionamiento, solo lo digo rápidamente. Obviamente yo no hablo para ni por el pueblo mapuche, como un hombre blanco. Yo hablo acerca de asuntos sociológicos que me preocupan, que veo que efectivamente ocurren en el contexto del pueblo mapuche. Y por tanto, mi investigación nunca trata de reemplazar ni quitar la voz de nadie más, sino que con esto aún siendo consciente de que hay crítica, y esa es una tensión que sencillamente no creo que puedo quitar por el, ¿no? Es una tensión primero no es tan importante. La educación. Yo no sé ustedes que han realizado investigación en escuelas. Yo no conozco profesores quienes entraron en la educación para tratar mal y promover racismo. Simplemente no lo conozco. Y por tanto, Bonella Silva habla de racismo sin racistas, en el sentido de que el objetivo hacia individuos, sino de ver cómo el racismo está incrustado dentro de lógicas sociales que luego socializan a los mismos profesores sin que ellos se den cuenta. El otro tema importante para investigación es el problema de intencionar o de sobreinterpretar. Si es que el nuevo racismo es algo implícito, ¿cómo lo investigamos? ¿Cómo es que podemos encontrar instancias donde podemos decir, esto es un ejemplo de nuevo racismo? Claro, nuevo, entendemos que no es nuevo, es un término más que viejo. Pero esto es un problema. Ahora, yo diría, quizá podemos hablar un poco más de esto después, de que mi investigación, por lo menos, parte desde una perspectiva de las comunidades intelectuales de teoría crítica, que parto diciendo, sí, yo estoy buscando, yo creo que existen mecanismos implícitos en la sociedad que afectan
la vida de las personas y por tanto no tengo temor de explicitar que eso es algo que inicio mis investigaciones buscando, pero sí hay mecanismos o maneras de cuidar la sobreinterpretación y podríamos hablar un poco de eso. Y finalmente, ¿cómo investigamos sin usar la palabra racismo? Es un complejo de manejar, ¿no? De que estamos investigando un fenómeno que en el uso cotidiano de las personas, raza, muchas veces las personas no son conscientes de que es un constructo social y por tanto es muy complejo manejar estos temas de cómo investigamos racismo sin usar la palabra raza, sin usar la palabra racismo con ellos, ¿no? En cuanto estoy hablando en la fase de terreno, no posterior. Creo que cumplí con mis 20 minutos, así que eso es lo que tenía para abrir el diálogo. Estoy muy expectante de poder conversar estos temas con ustedes hoy. Eso. Muchas gracias, Andrew, por estas provocaciones en relación con digamos, las grandes preguntas que nos planteas en relación con lo metodológico, con lo ético también y con lo teórico en relación con el estudio del racismo en la escuela. Nosotras hemos organizado, tenemos una serie de preguntas, pero quisiéramos en este momento abrir la conversación e iniciar con preguntas de los y las participantes en este conversatorio. Entonces, abrimos el espacio inicialmente para esta primera ronda de preguntas o de comentarios, de compartir también las experiencias como profesores, como estudiantes, etcétera. Mientras alguien se anima, bueno, aquí tenemos al profesor Hernán. Marimari Compuché, Inche Hernán González Quitulev, Inche Kimeltuchefe, carrera Pedagogía Básica, Pedagogía Media en Historia y Geografía, la Universidad Católica de Temuco. Chaltumay al Kimeltuchefe Andreu Web por su tungún. Y también Chaltumay a mi alumna, Alicia Briceño, que me compartió este link y ahí me enteré que estaba este conversatorio, así que por eso me integré, así que igual, Marimari a mis ex alumnas, Coral, Patricia, la Banchi que veo aquí, ¿cierto? Y a Camila, un saludo. Más que una pregunta al profesor, quiero plantear una situación que creo que puede ser algo interesante. Bueno, ahora me estoy comunicando como ustedes escuchan en Wikasumu. A mí me llama la atención una cosa que acaba de decir el profesor Andrew, y mientras lo escuchaba, por lo menos yo desde mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia, como profesor, no de educación superior, sino como profesor por 14 años en un colegio particular subvencionado de acá de la ciudad de Temuco, en una experiencia hacia modo de piloto que se me ocurrió a mí en un momento X y como resultado de mi cerca de 11 años de trabajar en la carrera de básica intercultural en contexto mapuche de la UCT, empezar a practicar y hablar frases, conceptos a mis estudiantes del liceo, en un colegio. De decir Marimari, Peucayal, saludar, hablar de ciertos contextos, y me llamó la atención una especie de, considero yo hoy día un racismo, pero al revés, no un racismo desde el currículum a lo que estoy enseñando, ni del profesor a sus alumnos, sino cómo está implícito ese racismo desde los mismos alumnos hacia el profesor, al que está enseñando, al que está educando. Es decir, tan fuerte que mis estudiantes hablaron conmigo y sinceramente me dijeron, profesor, ¿por qué nos habla de eso? ¿Por qué no dice Marimari? ¿Eh? Tenían apellidos mapuche.
pero aún así ellos mismos, por su socialización, por sus propias familias, por su lenguaje, por su experiencia de vida, se negaban a reconocer sus raíces culturales y sus rasgos físicos asociados a esto. Entonces, a mí me llamaba la atención de lo profundo que está este racismo, que a veces no hablamos racismo, como dice el profesor Andreu, que inclusive el tratar de abrir ciertas puertas puede, desde lo que a quienes queremos formar, no tenemos que luchar contra esa otra corriente. Lo que a mí me llamó la atención, puesto que yo no había escuchado ni había leído sobre un racismo desde los propios alumnos hacia sus propios formadores. Entonces, me llamó la atención eso y quisiera colocarlo aquí a la discusión, porque mis ex alumnas que aplicar, ¿cierto?, de la carrera y mis futuras alumnas y futuras colegas, pues la realidad de que el estudiantado no quiera o no quiere reconocer, o el medio que tú hables de eso. ¿Cómo enfrentas tú aquello como profesor en ejercicio en realidades multiétnicas y multiculturales, como es la región de la Araucanía, pero también en realidades diversas, que ya no es solamente la Araucanía, por la relación Winca chileno, digamos, y mapuche, sino tenemos otras realidades culturales de otros pueblos originarios de Chile y de otras latitudes?